Bueno, jóvenes, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? La verdad. Bien, gracias. Ok. ¿Quién más? Veo que son pocos los que tienen activado de pronto el audio. Es por la cuestión de que para no interrumpir la clase, cuando nosotros estemos a hablar, solamente encendemos el audio para Ok, presentar en clase. perfecto. Bueno, vamos a iniciar. Eh, voy a mostrar la pantalla. Voy a mostrar mi pantalla para... Perdón. Bien. Vamos a comenzar con la clase y la temática es las tasas de interés y equivalencia de tasas. Cuando tengan algo pendiente, una inquietud, pues hacemos la pregunta para poder ir avanzando y dejando claro todo lo que esté. Voy a mostrarlo así mejor. Miren, ¿de dónde partimos? Vamos a partir primero de lo que es interés. Y hay que hacer una salvedad aquí. En algunas ocasiones, algunas personas tienden a confundir los términos de interés con tasa de interés. Interés. Bueno, tomando un poco de historia, desde los babilónicos siempre han estado cobrando esas tasas de interés. Es más, de hecho, los babilónicos y los sumerios se caracterizaron por ser comerciantes, ¿ya? Y por eso hasta se les reconoce como los primeros navegantes en la historia de la humanidad. Entonces, todo esto lo digo porque no es algo nuevo, es algo que está arraigado, donde siempre se ha tratado de ver que el interés, perdón, que el interés se corresponde con, no, se corresponde con, se corresponde con la ganancia, diferencia, beneficio, la diferencia entre el dinero en un tiempo dado con respecto a otro tiempo. ¿Ya? Siempre que nosotros hacemos una inversión de dinero,
que le vamos a estar llamando de aquí en adelante capital o inversión inicial, tratamos de buscar que siempre las condiciones a las cuales invertimos nuestro dinero nos estén a nosotros produciendo una ganancia, un beneficio o un algo más a través de un tiempo. Entonces, ya ahí estamos hablando de 3 elementos, fíjense, o 4 elementos. Primero, capital inicial. Segundo, estamos hablando de un tiempo, un periodo. Tercero, estamos hablando que se esté produciendo una cantidad de dinero, un beneficio, una ganancia. Por lo tanto, inmediatamente se produce un cuarto elemento y es el valor futuro. El valor futuro que corresponderá a el valor inicial del dinero, la cantidad inicial que se tenía de dinero, que se tenga de dinero inicialmente, y la cantidad final que se logre. ¿A través de qué? A través de todo el tiempo de la inversión esa. ¿Ya? Y esa diferencia en el dinero, entonces lo que nosotros le vamos a estar denominando interés. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta algo. Vamos a estar hablando de representaciones del dinero. Entonces, el diagrama que a nosotros nos sirve para estar representando esas operaciones es bastante sencillo. Primero que, pues, efectivamente tenemos ese capital inicial y ese capital inicial a través del tiempo nos produce, pues, esa cantidad más ese algo. Lo que nosotros siempre tratamos de perseguir, cualquier persona que esté realizando una inversión, lo que trata de perseguir es que el valor presente sea, perdón, esto aquí está errado, equivocación mía, me disculpan, es a lo contrario, que el valor futuro sea mayor que el valor presente. Ya, es decir, que genere, aunque no siempre es así. Imaginemos ahora la situación que nosotros tenemos actual. Cualquier persona que haya hecho una inversión de dinero a inicio de año o a final del año anterior en acciones de Ecopetrol, digamos, o en acciones de alguna empresa de estas. Resulta que en el momento en que compró, su intención era que le generara un dividendo, que le generara una ganancia. Pero resulta que lo que sucede a través del tiempo y teniendo en cuenta la situación vivida con todo nuestro problema de coronavirus y demás, y además de eso unas relaciones políticas también, porque hay una cuestión política que está dada entre básicamente Rusia y Arabia Saudita. Y eso llevó a que existiera una guerra casi comercial entre ellos, lo que llevó a que el precio del petróleo comenzara a registrar unos valores muy, muy por debajo de lo que realmente se estaba manejando. De hecho, como les decía, creo que en la clase anterior, se cotizó hasta menos a $20. La categoría Brent del petróleo, son dos tipos de categorías que se hacen con el petróleo. La categoría Brent, que es con la cual se maneja o se califica el petróleo colombiano, se estaba cotizando a $20. Más sin embargo, in situ, en el sitio de producción, compra así, con plata en mano, las empresas los estaban negociando
hasta precios de $8 en algunos otros sitios. Ya, $8. Resulta que, por ejemplo, para el caso de Colombia, se considera que el costo de explotar, o sea, de sacar cada barril de petróleo, está alrededor de unos, si no estoy mal, son $18, algo así. Así que, ¿cuál era la ganancia? Ninguna. De hecho, o sea, digamos que era $20 el costo de explotación. Entonces, ¿cuánto era la ganancia? Cero para la empresa vendiendo el producto. Pero quien invirtió, quien tenía esos papeles, esas acciones de las empresas petroleras, vieron que inmediatamente, como la empresa no estaba generando ganancias, su valor en bolsa, su valor en mercado disminuyó, por lo que esa inversión realmente le generó a él fue una cantidad que antes que ser positiva fue negativa. Ahora, nosotros tenemos unos principios con lo cual se maneja a nivel global, y esto data del año 1930, donde un teórico, economista, Fisher, trata de dar unos principios con los cuales se rige ese cambio del dinero a través del tiempo y esa generación de intereses. Primero, se habla que habrá una tasa de interés de equilibrio que igualará el monto de los préstamos solicitados con el monto de los préstamos concedidos. Esto es para el bancario. Es decir, si el banco le genera un dividendo a quien está ingresando un dinero en el banco, ustedes a través de una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, le generan unos intereses. Esos intereses son supremamente irrisorios, pequeñísimos, tanto que tienden a cero. Nominalmente son pequeños. Más adelante vamos a estar viendo que realmente no es que sean pequeños, sino que son negativos. Es decir, usted cuando tiene un dinero en una cuenta de ahorro en un banco, le genera pérdida del dinero. Entonces, el banco capta ese dinero de nosotros a través de cuentas, a través del Banco de la República, que le coloca un dinero, le presta dinero al banco, y el banco presta dinero a quien lo necesita. Pero ¿a qué tasa presta el banco? A unas tasas que son mucho más grandes, mucho más elevadas. Digamos algo, una tasa una tasa de interés para una cuenta de ahorros no es más del 2%. Raro que llegue a un 2% efectivo anual. Es decir, que si usted está ingresando $1.000.000, usted está generando, a usted al cabo de un año le debe estar generando algo así, y no me crean mucho, $20.000. O sea, $20.000 de ganancia. Pero ¿a cuánto presta el banco? Entonces las tasas del banco van, agarren. Si es tarjeta de crédito, que son los más caros, están alrededor del 2,4%, 2,3% efectivo mensual. O sea, lo que ellos tendrían que pagar como mucho en un año, lo recuperan en un mes. Entonces, a través de préstamos de tarjetas de crédito. El segundo punto del principio de Fisher, que los individuos descartarán sus propias tasas subjetivas de interés y usarán la tasa de rendimiento de equilibrio del mercado para tomar decisiones. Sí, claro, nosotros tenemos unas idealizaciones o unas intenciones cuando tenemos un dinero y pensamos invertirlo. Pero una cosa es lo que yo desee, lo que yo quiera ganarme con mi dinero, y otra cosa es lo que realmente me esté ofreciendo el mercado. Por eso se hace muy importante hacer un estudio de mercado antes de hacer una inversión.
Ya, porque diferentes sectores del mercado nos producen a nosotros diferentes tasas de inversión, de rendimiento, pero esto está supeditado eh, a que a que cada segmento del mercado tiene unas, ¿cómo decirles? Unos riesgos distintos, ya, unos riesgos totalmente distintos. Es decir, no es lo mismo el que está invirtiendo en un CDT, que el CDT lo máximo, como máximo puede estar dando un 7%, 7.5% efectivo anual. Regresemos al caso. Usted invierte 100 millones de pesos en un CDT, al cabo de un año usted está obteniendo una ganancia de un 7 millones de pesos. Esa es una ganancia pequeña. ¿Por qué? Porque imagínense que de esos 7 millones de pesos, buenos días, de esos 7 millones de pesos, usted va a estar generando unos costos, unos gastos. En primer lugar, imagínense, si la tasa de inflación es del 4%, ya no que compraba con 100 millones de pesos, dentro de un año se tendrá que gastar 104 millones de pesos y usted va a tener 107, es decir, que realmente su rendimiento fueron 3 millones de pesos. Pero aparte de ello, de los 7 millones de pesos, usted tiene que estar pagando unos impuestos, impuestos de renta, el 10% de esa ganancia, de los 7 millones, entonces 700.000 pesos se van en unos impuestos de renta. Es decir, que realmente no le están quedando los 3 millones de los que estábamos hablando, sino que le vienen quedando ya 2.300.000. Aparte de eso, ya después tiene que comenzar a estar pensando que está cancelando otro tipo de impuestos, gastos bancarios y de 300. Bien, todos los individuos tratarán o se encontrarán mejor de lo que hubieran estado en un mundo sin oportunidades de solicitud y concesión. Es decir, que si no hay nadie quien necesite el dinero, usted no va a tener la oportunidad de invertir. Por lo tanto, se necesita oferta y demanda, necesidad y posibilidad para poder hacer que esto sea una economía de mercado. De eso es lo que se trata la economía de mercado. Eso nos lleva a lo que es tasa de interés. ¿Qué es tasa de interés? A diferencia de lo que es el interés. ¿Por qué? Porque es que el interés es cantidad de dinero, la variación de dinero en el tiempo. Es dinero. La tasa de interés es la proporción de esa cantidad de dinero, de esa variación del dinero con respecto al capital inicial. Y esto nosotros normalmente lo podemos estar diciendo en función de porcentaje. ¿Ya? Y lo que hacemos es una relación de el interés, variación, ganancia, pérdida, como ustedes quieran llamarle, entre el capital inicial, y eso lo multiplicamos por el 100%, será en porcentaje la tasa de interés que se estará manejando. Entonces, diferenciar, cuando ustedes le estén hablando de intereses es el dinero, es decir, intereses son 100 millones de pesos, 1.000 pesos, 200.000 pesos, es eso. Pero tasa de interés es el porcentaje, es el 10%, el 1%, el 2%. Ok. Las tasas de intereses, entonces, tienen unas explicaciones. A través de la historia, siempre estamos mirando que ha tenido una evolución. En primer lugar, pasaba que las tasas de intereses se conocían como tasas de interés simple, pero el hombre inmediatamente se dio cuenta que existía una manera de tener una mayor ganancia, una mayor producción de intereses, y entonces idearon los intereses compuestos. ¿Cuál es la diferencia entre una tasa de interés simple y una tasa de interés compuesto? ¿Dónde radica?
Eso. Ok. La tasa de interés simple o el interés simple es aquel interés que está siendo aplicado en función de el capital inicial, no importa el tiempo que haya transcurrido, no importa que usted ya deba otro dinero. Voy a explicarlo a través de esta tablita aquí. Digamos que usted tiene una inversión de $1 millón de pesos. $1 millón de pesos. Bien. $1 millón de pesos que la tasa de interés es del 10%. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con la tasa de interés simple? Perdón. Profesor. Sí, a la orden, diga. Profe, no se está viendo la presentación. Ok. Perdón. A ver. Aparece nada más la pantalla como con la inicial de su correo. Ok. ¿Y ahí? ¿Aló? ¿Y ahí? Ahí sí. Ya la veo. ¿Aparece en Excel? Sí. No. Ok. Ok, bien. Entonces, les decía, vamos a hacer una explicación del interés simple para ir explicando en qué consiste. Resulta que si alguno de ustedes coge y tiene $1 millón de pesos, ¿no? $1 millón de pesos, sucede lo siguiente, al 10% con interés simple. En el periodo cero es hoy, en ese periodo cero, resulta que, pues como es ahora, usted no debe nada. O sea, estamos ahora mismo, en este momento todavía yo le voy a prestar a usted $1 millón de pesos. Tengo el millón de pesos en la mano y apenas se los estoy colocando en la mano. O sea, usted me debe $1 millón de pesos. ¿Cuánto me pagaría? $1 millón de pesos. Pero resulta que una vez pasa el periodo y llegamos al primer periodo, que ya se cumple un mes, esto era lo que se aplicaba antes comercialmente. Cuando hablo de antes, hace mucho rato, hace muchos años, muchos siglos. Pero solamente queda ahora supeditado a relaciones comerciales muy pocas. Básicamente son 3 tipos de relaciones. Una, relación en la compraventa. Las compraventas trabajan con tasa de interés simple. Algunas cooperativas, aunque ya por ley las cooperativas tuvieron que migrar todo lo que tenían a las relaciones comerciales por una directriz de la Superintendencia de Cooperativas y Superintendencia Financiera. Y lo otro son las relaciones de préstamo personal, es decir, persona a persona, lo manejan así, todavía algunas. Entonces, ¿en qué consiste? Digamos que la tasa de interés es el 10%, entonces, ¿el 10% sobre qué? Sobre el capital inicial. No importa cuántos meses estén pasando, de 1, 2, 10, lo que sea, el capital inicial siempre va a ser el $1 millón de pesos. Y los intereses se están generando en función de ese capital. Por lo tanto, cuando pasa el primer mes, ¿usted qué debe? Usted debe el capital inicial más
los intereses que se están generando, es decir, más el 10% de este capital inicial. Eso le está produciendo a usted que ya debe 1.100.000 pesos. Ahora, para el segundo mes, se cumple el segundo mes, se generan otros intereses. ¿Cuáles son los intereses que se está generando? Nuevamente, el 10% del capital inicial, del 1.000.000 de pesos. De manera que se suman 100.000 pesos más a lo que usted debía. O sea, aunque usted debía 1.100.000, los intereses le generan sobre el 1.000.000 de pesos. Entonces, pasado 2 meses, usted ya debe 1.200.000. Y así le va sucediendo para cada mes. De manera que siempre la variación del dinero es una cantidad constante que es función de la tasa de interés y de lo que inicialmente se tenía como capital. Eso es lo que se corresponde con la tasa de interés. Entonces, ¿a qué sería igual? ¿Cómo podríamos nosotros estar diciendo para un tiempo n cualquiera, si se fijan, a qué es igual lo que deba aquí como futuro? Ah, bueno, entonces no es más que el 1.000.000 de pesos más 100.000 pesos, ¿cierto? Voy a ponerlo con punto para que pueda. El 1.000.000 de pesos más 100.000 pesos. ¿Pero qué se debe acá? 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Más 100.000 pesos más. Es decir, 2 veces 100.000. De más 2 por los 100.000 pesos que se ha estado generando o se generan mensualmente de intereses. ¿Qué es lo que se tiene en el periodo 5? El 1.000.000 de pesos que se debía originalmente como capital inicial, más 5 veces 100.000 pesos. Entonces, bien podemos nosotros decir que para un tiempo n cualquiera, esto va a ser el valor presente más n, o sea, el número de periodos que hayan pasado, por la tasa de interés, pero el 10%, por el valor inicial o capital inicial. De esa manera es que nosotros vamos a estar obteniendo entonces el futuro. Esto será el futuro. El futuro con una tasa de interés simple no es más que el presente más el número de periodos que hayan pasado por la tasa de interés por el valor inicial. Si lo queremos reducir, pues, o simplificar, perdón, esto no será más que factor común, ¿cierto? 1 más n por i. Listo. De esa manera, entonces, nosotros manejamos la tasa de interés simple. ¿Cuál es la diferencia, entonces, con la tasa de interés compuesta? Ok, resulta que a alguien se le ocurrió la fabulosa idea de lo siguiente. Bueno, ven acá, ¿de qué otra manera yo puedo obtener más ganancia? ¿De qué otra manera puedo obtener una mayor ganancia? Y ven acá, lo que pasa es que si tú me hubieses a mí prestado o me hubieses
devuelto, no me paguen el capital. Pero si tú me hubieses devuelto a mí o me hubieses pagado estos réditos, estos intereses, yo se lo hubiese podido prestar a otra persona y me estuviese ganando entonces también unos intereses sobre esos 100,000 pesos cuando haya pasado este mes. Entonces ven acá, si tú no me los devuelves, entonces págame tú lo que me estaría pagando otra persona. Básicamente ese es el sentido de la tasa de interés compuesta. Lo que yo me puedo ganar con otra persona y no me lo estoy ganando por culpa tuya, entonces me los pagas tú. Así, simple y llanamente así. Entonces, imaginemos lo siguiente, con una misma tasa del 10%, periódica. Imaginemos ese mismo millón de pesos que están prestando. Entonces, si se fijan, claro, al primer mes que me está produciendo, el 10%. ¿El 10% de qué? De lo que yo estaba debiendo. Pues en el tiempo cero lo que debía era ese capital inicial. Ahora vamos a tener en cuenta esta línea del millón de pesos. El 10% del millón de pesos que debía en cero. En uno entonces será 100,000 pesos. Quiere decir entonces que debo ya mi 1.100.000 pesos. Pasado otro mes, no he cancelado nada, pasado otro mes, vuelve y se aplica el 10%, pero el 10% ¿sobre qué? No va a ser sobre el capital inicial. Ahora lo que yo estaba debiendo era esto, 1.100.000 pesos que había quedado debiendo. Entonces será el 10% sobre ese 1.100.000. O sea que ahora los intereses que se están generando no son 100,000 pesos, son 110,000 pesos. Ese segundo periodo es 1.210.000 pesos. Al tercer mes, cuando arranca, ¿qué debo? Al inicio de ese ya estaba debiendo 1.210.000 pesos y el 10% será sobre ese 1.210.000 pesos, no sobre el millón de pesos. Por lo tanto, ya me está generando 121,000 pesos y lo que voy debiendo es 1.331.000. Así vamos haciendo entonces nosotros periódicamente el cambio. Fíjense y nótese la diferencia que se está obteniendo, que los intereses aquí siempre fueron constantes los que se están generando, mientras que acá son intereses variables. Fíjense cómo es el cambio, que al cabo de 10 meses eso me estaría produciendo a mí 2 millones de pesos. Al cabo de 10 meses esto me estaría generando 2.593.000 pesos. Es decir, una diferencia siempre apreciable. Casi un 30% más de lo que está generando el otro interés en un año. Entonces, ¿cómo lo podemos ir viendo aquí? Resulta que ese futuro me dice a mí es que es el valor inicial más ¿qué? Más 1 por I, o I por N. Vamos a ponerle I por P. ¿Cierto? Por P. Y por P, 10% del millón de pesos, 100,000 pesos, 1.100.000. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en el segundo periodo? Pues, yo debía esto era lo que debía, más ¿de qué? El 10% de esto, de P más y por P. Ok, entonces, si nosotros cogemos y sacamos aquí
eh, factor común. Es más, de hecho, factor común acá. Vamos a sacar factor común desde aquí. Es que multiplica. Si sacamos factor común P, queda 1 más I. Esto aquí, pues, bien podríamos nosotros decir que es F igual a esto que tenemos aquí, más I por ese valor, por P, 1 más I. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Factor común, 1 más I, ¿cierto? Y queda bueno, por P, está volando. P por 1 más I, P por 1 más I, y queda, aquí queda la unidad, y aquí queda I. O sea, I más I, 1 más P, 1 más I, entonces quiere decir que el futuro no es más que pero elevado al cuadrado. Ahora mismo este bendito teclado. La idea es esa, como dijo el otro. Bueno, es elevado al cuadrado. Entonces, de igual manera va a estar sucediendo para todo esto, de forma que para cualquier periodo cualquiera, esto no es más que 1, F, el valor futuro, no es más que el valor inicial por 1 más I elevado a elevado a elevado a la n. Se cambia la fórmula porque acá era 1 más I, el valor inicial, por 1 más n por I. Mientras que en el compuesto lo que se tiene es que el valor futuro es por 1 más I, pero elevado a la n. Esto implica que la gran diferencia entre el simple y el compuesto, ¿cuál viene siendo? La generación de intereses de los intereses. Es decir, que estos 100,000 pesos que se habían generado aquí, bien pueden estar, si se los hubiesen pagado, él estaría recibiendo, se lo hubiese pagado, él hubiese estado recibiendo 1.100.000 aquí. Ya, hubiese estado recibiendo 1.100.000, al igual que acá, y todos los meses pagando 100,000 pesos. Pero de igual manera, si estuviera prestando esos 100,000 pesos, le estarían generando esos 100,000 pesos, el 10%, estarían generándole 10,000 pesos a cualquier otra persona que él se los esté prestando.
Y esos 110.000 pesos que dejó de pagar estarían generando otra cantidad posteriormente. Bueno, 100.000 pesos no, ya estaríamos hablando de 210.000 pesos. ¿Cierto? Que serían los 110 que están aquí más los 100 inicial. Y esos entonces estarían generando 21.000 pesos. Y esto es única y exclusivamente de intereses. Es decir, en la tasa de interés simple, los intereses no generan intereses. Es única y exclusivamente una deuda que se está teniendo ahí en el tiempo y queda ahí estabilizada en el tiempo. Que los intereses que se están generando corresponden al valor inicial. Mientras que en la tasa de interés compuesta, los intereses que se generan son a partir de el periodo inmediatamente vencido. Es decir, que los intereses que se generan para el periodo 3 tienen que ver con lo que quedó debiéndose del periodo 2. Es decir, es de todo lo que yo deba al momento en que se inicia el periodo 3. Entonces será en función de este señor. Que a esto es lo que nosotros le estamos denominando la capitalización de intereses. Es decir, ¿qué significa capitalización de intereses? Que los intereses generan intereses. Y esto se da para el interés compuesto. ¿Dónde se aplica en tasa de interés compuesta? En todo. En todo. Es decir, bueno, en todo lo comercial que nosotros nos podemos estar encontrando. En los bancos, ya operativas, actualmente ya están ahí también, se generan ese tipo de intereses compuestos. Una cosa que debemos tener dentro de la tasa de interés es que las tasas de intereses, a alguien se le ocurrió, bueno, ven acá, pero si ya nos inventamos el interés compuesto, que antes teníamos el simple, y para ganar más dinero sobre el dinero, nos inventamos el compuesto, es decir, cobrar intereses sobre los intereses, ¿de qué otra manera podemos ponerlo para que la gente crea que le estamos cobrando lo mismo, pero realmente le estamos cobrando más? O sea, la cuestión parte siempre es de que todo esto, porque si a alguien le dicen, es que yo te estoy prestando al 10%, pero no le está diciendo si es simple o compuesto, y usted cree que es simple, y resulta que no es simple, sino que es compuesto lo que le están prestando, es una manera de engaño de la otra persona, de tratar de sacar el mayor jugo, explotarlo lo más que pueda. Bien, entonces a alguien se le ocurrió la fabulosa idea de inventarse otro interés, que es del mismo compuesto, o mejor dicho, otra manera de presentar la tasa de interés, y es la tasa de interés nominal. ¿Qué es la tasa de interés nominal? Es el sofisma, ojo, quiero que me entiendan aquí la cuestión, ¿cómo sería? Es el sofisma, es decir, es el engaño de mostrar una tasa de interés compuesta como si fuera simple. Ya, compuesta como si fuera simple. Si, por ejemplo, seguimos tomando esta tasa de interés del 10% mensual, digamos que estos son meses, entonces esto será mensual. Todos los meses se cobra el 10%, el 10%, el 10%. Vámonos al caso del zinc. Si siempre están cobrándole todos los meses el 10% a usted, al cabo de un año, ¿cuánto le han cobrado? Sería el 10%, ¿cierto? El 10%.
Yo creo que me pasé. Bueno, el 10%, todos los meses. Bueno, el 10%. ¿Cuánto le han cobrado al cabo de un año? El 120%. ¿Cierto? El 120, porque el 120 de 1.000.000 de pesos, es decir, quiere decir que el 120 de 1.000.000 de pesos sería 1.200.000. O sea que al cabo del año, usted ya no debería 1.000.000 de pesos aquí, sino 1.200.000. ¿Ya? Digamos que es lo que se está generando, sería el 10% de 1.000.000 de pesos. $1.000.000 de pesos. De manera que al cabo, o sea, todos los meses le está generando esto y usted al cabo de esto debe 2.200.000. El 1.000.000 de pesos inicial más el 1.200.000 que le genera de intereses. Pero, ¿qué sucede en el compuesto? En el compuesto usted no debe eso. Usted en el compuesto está debiendo es, al cabo de 12 meses, el 1.000.000 de pesos inicial $12 elevado a la 12, ¿verdad? Y entonces, si lo comparan acá, le genera en vez de 2.200.000, le genera una deuda de 3.138.000 pesos. Como les dije, muchísimo más. Ahora, ¿cómo es así que el sofisma? O sea, tratan de engañar a la gente haciéndole, cuando le dicen algo, como si fuera a pagar 2.200.000, aunque generalmente, realmente va a estar pagando 3 millones de pesos. Entonces le dicen, bueno, la tasa de interés es del 10% mensual, pero yo te voy a cobrar una tasa nominal. Entonces le dicen, bueno, listo, mira la tasa, ¿cuánto fue que cobró acá? 120%. 120% en un año. Entonces, la nominal es que le dicen, bueno, mira, la tasa es el 120% nominal capitalizable mensualmente. Y la gente, de pronto ahí, no lo tiene tan presente. Es decir, si a alguien le dicen el 120% nominal, le parece hasta el mismo valor, ¿cierto? 120 y 120, le parece el mismo. Pero la cuestión es que realmente es capitalizable mensualmente, es decir, que está generando intereses. Pero lo que hacen es que se lo suman como si fuera simple. Es decir, cogen la tasa de interés que se está aplicando periódicamente, mensualmente, y le suman, bueno, entonces si es en un año son 12 meses, 12 por 10, 120%.
Usted llega a un banco y si es un crédito para libre inversión, en este momento le pueden estar hablando de una tasa de un 16%. Entonces, nominal, 16% nominal. Cualquiera se haría el caso de que es una tasa que en un año le está cobrando el 16%. Pero no. ¿A cuánto equivale la tasa esta? ¿Ya? ¿A cuánto equivale esa tasa? Fíjense, ¿cuáles serían los intereses que se están generando? ¿Dónde era que estaba? Aquí. La tasa, los intereses que se generan, y no es más que el futuro menos el capital. Lo que tengo al final menos lo que tengo al inicial, porque esté en el beneficio. ¿Cierto? Entonces, aquí básicamente de lo que se trata es que esto no es más que este señor menos este señor. Ese es el interés, esa es la ganancia, ese es el I. Este es el futuro que se generó en un año. El valor presente no es más que este señor que está aquí, en millones de pesos. ¿Y cuál fue la tasa de interés que se estuvo aplicando? Anual. Esa, la minúscula, la tasa, no es más que, recordemos, y, ¿cierto? Entre inicial. Vamos a ponerlo en porcentaje, para que sea más bonito. El 214%. Fíjense. Hablando a mí que nominalmente la tasa es el 120, lo que realmente sucede porque los intereses estuvieron generando. Es decir, aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Por un lado, es el periodo en el cual se capitalizan los intereses. ¿Ya? Y por otro, el periodo que se toma como referencia, es decir, el periodo que se toma para el engaño. ¿Cuál fue el periodo que se tomó para el engaño aquí? Un año. Pero no necesariamente siempre es un año. Es decir, aquí vamos a tener que estar hablando de periodos. Entonces, jóvenes, aquí se viene el asunto. ¿Cuáles son los periodos? ¿A qué le llamamos nosotros periodos? ¿A qué le llamamos periodos? Periodos son los lapsos de tiempo. Ya, periodos son esos espacios de tiempo con los cuales nosotros hacemos una operación económica, financiera. ¿Qué periodos conocen ustedes? Todos con los cuales nosotros medimos el tiempo, ¿cierto? Segundo, minuto, hora, día, semana. ¿Qué otra cosa? Quincena, ¿cierto? Son dos semanas. Mes, año, múltiplos de meses. Los múltiplos de meses son 2 meses, 3 meses. Fíjense, ustedes hacen en la universidad, ¿qué cursan? Cursan una carrera que está dividida en qué periodos de tiempo, en semestres, 6 meses. Ya. O sea, aquí nosotros tenemos una cuestión, que esto, trimestre, cuatrimestre, trimestre,
año y múltiplos de años. ¿Cuáles son esos múltiplos de años? 2 años, 3 años. Aquí viene algo, y a esto es 2 años, se le llama ¿qué? Bienio. 3, el trienio. Quinquenio. Y así. Esto en algún momento también le llaman lustro, pero ya es algo mucho más eufemismo, una cuestión así, ¿no? Quinquenio. Ahora, lo único es que nosotros en ingeniería económica, en economía, le llamamos a estos periodos de una manera particular. ¿Cuáles son los que más? Diario, ¿cierto? Diario, semanal, quincenal, el mensual, bimestral, ya sabemos, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual y bienal. Ahora, son los que más utilizamos con estos de aquí, trimestral, ta. Bien, hay otra cosa, hay un nombre que se presta a confusión y quiero que lo tengamos presente. Cuando no son múltiplos, sino que son divisiones. Es decir, a ver, un mes, yo puedo decir 2 meses, es en múltiplo, ¿verdad? 2 meses, y digo bimestral. Pero cuando son divisiones, que en vez de multiplicar por 2, yo divido, entonces, ¿cómo le llamamos? A quincenal, pero también tendré la posibilidad de llamarle de otra manera. Ya. 2 veces en el mes. Bimensual. Bimensual, ojo, no lo vayan a confundir con este señor. No lo confundan. Bimensual, bimestral. Ya, el otro, o sea, lo que me está diciendo a mí es que es 2 veces en el mes. Me está diciendo a mí que es 2 meses. Es un periodo de 2 meses, es el múltiplo de los meses. Ya. Así como está el bimensual, puede ser trimensual. Ahora, tenemos el año. ¿El semestre qué es? O sea, si yo digo que hay un periodo, teniendo en cuenta el año, si yo digo que hay un periodo que es 2 veces en el año, ¿a qué equivale? 2 veces en el año. Bianual. Es lo mismo que semestral, ¿cierto? No podemos confundirlo con el bienal. Ojo, de hecho estos términos son lo contrario. Ya, estos términos son exactamente lo contrario. Bianual es exactamente lo contrario de bienal, porque el 1 es por 2, mientras que este es entre 2. Un año entre 2 es un semestre, un año entre 2 es bianual. Trianual. Cuatrianual. Ya. Y así.
Entonces, son de las cosas que nosotros debemos ir manejando de una vez, porque es importante tener en cuenta esto para comenzar a trabajar la parte de equivalencia de tasas. Para poder trabajar la parte de equivalencia de tasa es necesario que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Y de qué se trata la equivalencia de tasas? De coger las tasas de interés compuestas y llevarlas compuestas que están representadas o capitalizadas por periodo en un periodo y llevarlas a otro periodo, aunque valga exactamente lo mismo. Me explico. Para nuestro caso, vamos a ponerle más ceritos porque después se va a complicar el asunto. Bueno, una cosa que debemos de una vez dejar, ojo, exigencia, siempre. Cada vez que ustedes estén trabajando en ingeniería económica, hay unos elementos que ustedes deben estar teniendo presentes. Si no los ponen presentes, yo les comienzo a rebajar por eso. ¿Cuáles son? Que a lo que sea dinero, me le colocan siempre el símbolo de dinero. Porque como me lo dejen sin nada, está malo. Es decir, que me lo colocan, no, es que eso no es, sino esto, se lo pongo malo. ¿Por qué? Porque es que esto pueden ser mangos, peras, guayabas, dólares. O sea, hay que tal que ustedes me giren a mí un cheque con una cantidad y no me le coloquen pesos. Si yo soy malo, yo le pongo US. Son dólares. Ahí. No, que son dólares. Por eso los cheques se tienen que tener mucho cuidado siempre cuando se están escribiendo. Entonces, otra cosa que se debe tener en cuenta, las tasas de interés. Ojo, las tasas de interés. Deben tener estos elementos siempre. Porcentaje con el apellido, es decir, nombre y apellido. ¿Cuál es el nombre? La cantidad numérica, la magnitud con el símbolo de porcentaje. Y el apellido siempre será el periodo. Estos periodos de los cuales hemos estado hablando ahí. Ustedes tienen que mostrarme cuál es el periodo. Es decir, para facilitar el asunto, estos periodos se representan con letras. Normalmente, muchos de ellos se representan con letras. Día, el diario, periodo diario, con la D minúscula. El semanal, hay que colocarla la S. Hay que colocar semanal, la palabra semanal. Porque es más usado este señor. El semestral, para poner la S. El quincenal, la Q. Ya saben que cada vez que vean 10% Q, es 10% quincenal o 10% bimensual, como quieran llamarle. Pero es exactamente eso. M, D, D, C, A. Para los demás, se hace necesario estarle colocando la palabra. Es decir, que si vamos a colocar 10% bienal, tiene que escribir la palabra 10% bienal. Ahora, no está mal que ustedes le coloquen la palabra. Lo único es que en vez de estar colocando esto, normalmente lo que hacemos es esto. Listo. Ahora, pero ¿cómo identifico yo entre el simple y si es simple o es compuesto? Ah, ok. Entonces, si es simple, yo debo estar colocando
simple M o simple mensual. Porque si no coloco la palabra simple, si no la coloco, yo creeré que es compuesto. O sea, cuando no está compuesto, cuando no está la palabra que antecede al periodo, se sobreentiende que es compuesto. El simple, obligatoriamente hay que colocarle la palabra simple. A ese compuesto también se le llama de otra manera. Se le llama efectivo. ¿Efectivo por qué? Porque es el que, valga la redundancia, efectivamente se aplica para hacer el cálculo. Ya, es el que efectivamente se está aplicando para hacer el cálculo. Entonces, esto yo lo puedo estar colocando como mensual, así, o efectivo mensual. Eso me es lo mismo. Mensual o efectivo mensual me es lo mismo. Si no le coloco el efectivo, perdón, no le coloco allí la letra o la palabra efectivo o la letra E, ya yo sé que es efectivo de todas maneras. ¿Por qué hay que estarlo haciendo? Porque para el nominal se debe estar diferenciando y se debe estar colocando el nominal mensual. En el nominal aparecen varias maneras. Yo puedo estar colocando nominal mensual. Yo puedo estar colocando como el periodo que utilicé para aquí. Ojo, aquí es importante. ¿Cuál fue el periodo de referencia? El de referencia, la sumatoria de todo, ¿verdad? Un año. Entonces, anual, nominal, mensualmente. Es decir, quiero estar diciendo con eso es que utilicé un periodo de referencia de año, lo hice nominal, pero lo estoy aplicando efectivamente mensual. Otra forma de colocar esto es anual, mensual. La otra, ya saben, es que si no aparece como aquí, que no me aparece el periodo, aquí está colocado el periodo de referencia, no, dice solamente nominal mensual. Si no aparece el periodo de referencia, que es el que va adelante, el primerito, entonces, siempre que no aparezca, se sobreentiende que es un año. Ojo, cuando no aparece el periodo de referencia para indicado, en la tasa nominal, entonces se sobreentiende que el periodo de referencia es un año. De ahí en fuera, yo debo estarlo siempre colocando. Es decir, que el semestral, nominal, mensual, yo lo puedo estar haciendo. O yo puedo estar colocando mensual, nominal, trimestral. Ojo, siempre lo debo estar haciendo. Entonces, ¿cómo obtuvimos nosotros? Ojo, ¿cómo obtuvimos nosotros este 120%? A la tasa de interés nominal, la tasa de interés nominal, la vamos a simbolizar por J. A ver si se ve más bonita, sí. Así se ve más bonita. Bien. La J es J. Eso siempre que aparezca una tasa de interés J, ya ustedes sabrán que es nominal. Tiene nombre y apellido. ¿Cuál es el nombre? La magnitud. 10%. Aquí en este caso, ¿qué fue? 120%. Pero ¿cómo obtuvimos ese 120%? Nosotros cogimos y multiplicamos el 10% por el número de periodos que tenía, el periodo de referencia. Ya. O sea, el número de veces que aparecían o que aparecen los meses en los años, nosotros cogimos y lo calculamos. A eso nosotros le vamos a llamar
es M. Es el número de veces en que aparece el periodo de la tasa efectiva, o sea, los meses, por ejemplo, para nuestro caso, en el periodo de referencia. Ojo con esto porque es muy importante. El número de veces en que aparezca la tasa, el periodo de la tasa efectiva en el periodo de referencia. ¿A qué es igual M? Por ejemplo, para una tasa así, semestral, nominal, mensual. ¿Cuál es el periodo de referencia? Semestre. ¿Cuál es el periodo efectivo? Meses. ¿Sí? Entonces la pregunta para calcular M, ¿cuál sería? ¿Cuántos meses hay en un semestre? Si venimos de derecha a izquierda. ¿Cuántos meses hay en un semestre? ¿Cuántos meses hay en un semestre? 6. Ok. Entonces M es igual a 6. Ahora la pregunta, ¿cuántos trimestres hay en un mes? Para este caso, ¿cuántos trimestres hay en un mes? Trimestres. Oh. Entonces, imaginemos que, vamos acá, aquí a esto. Este es, oh, esto es un trimestre. Cada celda es un mes. Este es un trimestre. Este es un mes. ¿Cuántos meses hay en un trimestre? Hay 1, 2, 3. ¿Cuántos trimestres hay en un mes? Nada más le cabe uno de los 3 pedacitos que tiene. 1/3, 2/3, 3/3. 1/3 de este. Ya, 1/3 parte. Entonces, ¿cuántos trimestres hay en un mes? 1 entre 3. Dios mío. Qué vaina fregada. Sigue con la fecha. Bueno, 1 entre 3. Que yo traigo un swing. ¿Cierto? 1/3. Si vamos a tomar otro, digamos que yo tengo ahora una tasa nominal anual quincenal. Anual quincenal. ¿A qué sería igual? M. Entonces las preguntas, ojo, ¿cuántas quincenas hay en un año? ¿Cuántas quincenas hay en un año? 24. M sería igual a 24. Pero si fuese quincenal anual, ¿cuántos años hay en una quincena? Es exactamente lo inverso. Uno sobre 24. Entonces es importante que aquí nosotros identifiquemos cuál es el periodo de referencia, el periodo que se propuso para engañar y cuál es el periodo que está aplicándose efectivamente. ¿Ya? Para poder aplicar entonces nosotros entender
cómo sería la parte de equivalencia de tasas. La parte de equivalencia de tasas es supremamente sencilla. Muy, muy, muy sencilla. Les muestro esta. Digamos que tenemos el 2%. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa a mí aquí? Dos tasas son equivalentes. Sí, solo sí, me van a producir la misma cantidad de dinero en el mismo tiempo. ¿Ya? O sea, si dos tasas cualquiera, me producen a mí la misma cantidad de dinero, alguien más estaba tratando de ingresar aquí. Ok. Si dos tasas de interés me están a mí generando la misma cantidad de dinero en un tiempo, entonces esas dos tasas son equivalentes. Vamos a tomarla, ojo, para el compuesto. Tenemos F. F es igual a... Y digamos que tenemos, por un lado, una tasa que es efectiva mensual. Por otro lado, una tasa que es efectiva trimestral. Voy a tomarla aquí, efectiva anual. Efectiva anual. Entonces, voy a tomar periodo de referencia un año. Periodo de referencia un año para hacer un cálculo cualquiera. ¿A qué sería igual esto? A B, en la cantidad inicial, ¿cierto? Por 1 más I 1 más I. Como es en un año, ¿cuántos meses hay en un año? 12 elevado a la 12. Y eso me produce a mí el futuro. Ahora, pero en ese mismo año, P por 1 más I elevado a la ¿qué? A la 1. Como la tasa es anual, entonces en un año va un solo periodo. Bueno, esos dos me deben estar produciendo a mí exactamente lo mismo. Es como este caso que teníamos acá. Es decir, que si yo cojo 1 más I con la tasa de esta del 213% y lo multiplico por 1.000.000 de pesos, me produce a mí esto. O lo que es lo mismo, 1 más I, el 10% mensual, como es mensual, elevado a la 12, multiplicado por este 1.000.000 de pesos, me produce a mí esto mismo. ¿Sí? De manera que estas dos cantidades son equivalentes, con dos tasas que son distintas, pero son equivalentes porque me van a producir el mismo futuro. Entonces, quiere decir que si yo cojo y voy a poner aquí más como el valor presente es 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos aquí, acá, esto también es igual. Ya, estas dos son iguales, son equivalentes. O sea, esto me va a producir a mí exactamente lo mismo.
me produce lo mismo. Pero si dejo y me queda así como cuellón el asunto, no sé qué es lo que va a estar representando el uno y el otro. Ya. Entonces vamos a decirle, bueno, listo. Al uno, yo voy a decirle a este señor el interés 1 el interés 2 la tasa de interés 1, la tasa de interés 2. Ya dijimos, como este es mensual, entonces, ¿a qué es igual M? Vamos a agarrar M, el número de periodos que hay en el periodo de referencia. Ok. Entonces, bien, podemos nosotros estar llamándole a esto, como esta tasa fue mensual y 12 son 12 meses en un año, es como si estuviéramos diciendo caramba, como si estuviéramos diciendo nosotros que sí, elevado a la M1 es igual a así. O sea, que 1 más I1 elevado a la M1 es igual a 1 más I2 elevado a la M2. De manera que nosotros lo que hacemos es que podemos coger una tasa cualquiera una tasa cualquiera. Profe. Sí. Sí, Profe, dígame. la clase terminó hace 12 minutos y hay unas clases que iniciaron a las 8:40. Ah, caramba. Bueno. Listo. Ok. Vamos entonces a dejar ahí. Ya estamos aquí en la parte de equivalencia de tasas y nos vemos entonces la próxima semana. Oye, les agradezco mucho. Que tengan un excelente día. Gracias. Chao. Bien, profe. Bueno, gracias. Hasta luego. Aquí quedamos pendientes entonces con terminar la parte de equivalencia de tasas. Yo les subo este video para los que no lograron ingresar. Bueno, ahora sí, hasta luego.